Bienvenidos amigos, los invito a ser parte de la Legión de Ángeles Clandestinos. Van a escuchar el capítulo quinto. Acomódense en su sillón favorito, en el asiento del bus, caminando a su destino. Suban el volumen. Aquí comienza Legión de Ángeles Clandestinos. Capítulo sexto. La mirada de la serpiente. La hacienda de José Luis Santamaría quedaba a las afueras de la ciudad. Ricardo y Carlos se prepararon para un viaje largo y aburrido. No contaban con la velocidad a la que conducía Valentina. Con ella, cualquier trayecto se convierte en una aventura. Llegaron mucho más rápido de lo que esperaban y un poco agitados. A la entrada había un portón inmenso de madera caoba con flores de metal dorado que adornaban cada uno de los remaches. Estaba cerrada. Al lado y lado, bordeando la carretera, se extendía un muro de poco más de 2 metros de alto, rematado con tejas de barro. El muro daba privacidad a sus habitantes, pero tenía el inconveniente de que no les permitía notar quién pasaba por el frente o si dejaban un paquete siniestro a la entrada. Ricardo jaló una cuerda que colgaba por una pequeña abertura del portón. El tañido de una campana inundó el ambiente al interior de la propiedad. Al poco tiempo acudió una mujer menuda, de cabello negro tensado con fuerza en un moño, vestida con un uniforme de empleada doméstica. Saludó con deferencia a Ricardo con un buenos días, capitán. Abrió completamente la puerta y con un ademán los invitó a seguir. Ricardo preguntó por el portero. Está ocupado adentro, respondió la mujer. Al mirar al interior de la hacienda entendieron por qué. La quietud matutina del exterior contrastaba con la actividad incesante al interior de la casa. Una docena o más de empleados se afanaban en recoger las diferentes cosas empleadas durante la celebración del cumpleaños del doctor José Luis, ocurrido hacía 3 días. Un bufido de Ricardo hizo que Valentina lo volteara a mirar. Fruncía el ceño en evidente desaprobación ante lo que veía. Él había pedido que en lo posible no tocaran nada. A todas luces ya no estaba al frente del caso. Obra de Martínez, dijo Carlos, al percibir el malestar de su jefe. Ricardo se limitó a asentir con la cabeza. Fueron conducidos por un camino bordeado por árboles de sauce. A los lados se extendían amplios jardines con pequeños arreglos circulares de plantas cuidadas con esmero. Al fondo, a unos 200 metros, se vislumbraba la casa, oculta por el follaje de los árboles. La mujer que les había abierto la puerta iba adelante de ellos. Al caminar, daba pequeños saltos por algún problema en su cadera. Rondaría los 50 años y tenía la apariencia acartonada de las personas que llevan bastante tiempo trabajando como sirvientes domésticos. De pronto se volteó a mirarlos y sin dejar de caminar dijo: «Le agradezco, inspector, que nos permitiese organizar la casa. El doctor en este momento no se encuentra. ¿Desea hablar con la señora?» «No, Gloria. Venimos a revisar algunos detalles. No la moleste con nuestra presencia, gracias», dijo Ricardo con amabilidad, y ella sonrió, sintiéndose importante al ser llamada por su nombre. Al terminar el camino de sauces, se abrió ante ellos la visual de la casa. Era majestuosa, de estilo inglés con techos empinados, abruptamente interrumpidos por altas chimeneas.
Tenía 2 pisos y un amplio altillo. 2 balcones destacaban en el segundo piso, uno de ellos con profusa vegetación que ocultaba a sus posibles moradores. Enfrente de la casa y al costado derecho, un espacio empedrado servía como parqueadero. La mañana era fría y el aire húmedo. Se disponían a entrar en la casa cuando Ricardo se detuvo en seco y les señaló a sus acompañantes 2 hombres que hablaban en voz baja, ocultos tras un árbol del jardín trasero, justo al frente de la casa. Gloria, al ver que se detenían, pidió disculpas porque no podía esperarlos y continuó su camino. Es el prometido de la hermana, dijo Ricardo y caminó hacia los hombres. Al ver el grupo que se acercaba, uno de los hombres hizo un ademán ante el cual el otro dejó de hablar y volteó para ver quiénes llegaban. Antes que Ricardo y su comitiva los alcanzaran, el que había hecho el ademán sonrió taimadamente y dio algunos pasos hacia ellos con la mano extendida, saludando a Ricardo. El otro permaneció inmóvil. Inspector, me alegra verlo. Nos trae buenas noticias, espero. Después de lo de anoche, dijo el hombre, estrechando la mano de Ricardo y meneando la cabeza en señal de negación y pesadumbre. No, lamentablemente no, respondió Ricardo con sequedad. Sin dejar de sonreír, el hombre miró a sus acompañantes. Ricardo hizo las presentaciones de rigor sin especificar si eran o no policías. Se llamaba Federico y era un hombre delgado, de modales afectados, vestía saco y fular en el cuello. Continuó hablando con Ricardo, sin borrar aún la sonrisa de su rostro. Si no viene con buenas noticias, ¿a qué debemos su visita? A investigar. ¿A qué más podríamos venir aquí? Espetó Ricardo con sequedad. Al parecer, Federico había conseguido irritarlo en tiempo récord. El hombre cruzó los brazos sobre el pecho e hizo una mueca de contrariedad. Tenía entendido que usted ya no estaba a cargo del caso. Las noticias vuelan. Estoy entregando aún la investigación y quiero aclarar algunos detalles. Claro, si no le molesta, contestó Ricardo. Sus ojos se habían endurecido y Valentina temió que en cualquier momento se abalanzara sobre Federico. El otro, al parecer divertido con la irritación de Ricardo, volvió a sonreír. Oh, no, 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 no me malentienda, inspector. Solo estoy señalando un hecho. No quiero que piense que estoy juzgándolo o algo por el estilo. Valentina notó que el hombre con el que Federico hablaba, antes de que ellos llegaran, había desaparecido. Lo buscó con la mirada y vio que se encontraba entrando a la casa. Ricardo preguntó a Federico si su prometida se encontraba. No, no está. Debe andar en una de sus aburridas reuniones, respondió, sin mediar más palabras. Ricardo se despidió de aquel hombre ceremonioso y dirigió sus pasos hacia la casa. Federico dio la mano de cada uno de ellos sin borrar una sonrisa que parecía esculpida en su rostro. Ya de camino, Valentina preguntó por la identidad de aquel hombre que silenciosamente se había escabullido. Ese, ese es un trabajador del doctor José Luis, respondió Ricardo con un tono de voz que indicaba que no había que preocuparse por él. Estaba en la noche de la cena, creo, como maestro de ceremonias o camarero principal o algo así. Ricardo continuó hablando mientras franqueaba la puerta de entrada a la casa. Por la forma en que hablaban ambos hombres, pensó Valentina, con una postura que mostraba una cercanía mayor a la que tiene un jefe con su empleado, no le pareció que fuese un simple trabajador del doctor. Ricardo recordaba a la perfección la casa, aunque solo había estado una vez, durante las entrevistas. Entraron sin dirigirse a nadie. Señaló una puerta cerrada que se encontraba al costado derecho. Es el estudio, el único lugar al que no me han permitido entrar. Valentina hizo un gesto con la cara
indicando sorpresa, y Ricardo continuó. Dicen que ahí no hay nada que ayude con la investigación, a pesar de que, al parecer, el doctor José Luis pasa su tiempo ahí metido. Y después de la pausa terminó. Ya me las veré, ya podré entrar. Caminaron por el recibidor que desembocaba en una amplia escalera doble. En el centro de ambas escaleras había una mesa circular de mármol con un florero de cristal que contenía un arreglo floral de grandes dimensiones. A un costado se ubican las salas de estar y al otro una mesa de 10 puestos, además de una estancia acondicionada como biblioteca y un piano. Una lámpara colgante de Baccarat se descolgaba en el centro del recibidor y daba a todo el lugar un aire de elegancia que acentuaba la importancia de los dueños de casa. Cúbranos, dijo Ricardo, dirigiéndose a Carlos, y éste permaneció en el primer piso, apostado cerca de la escalera. Valentina y él subieron. Arriba, Ricardo dudó por un instante. Pronto recordó dónde debería dirigirse. Señaló con un dedo a su costado derecho. Pasando una sala de estar, caminaron hasta un corredor con dos puertas al lado y lado. Ricardo giró la perilla de la puerta de uno de ellos. Estaba cerrada con llave. Bajaron a buscar a alguien que les abriese la puerta. Al parecer, todo el servicio estaba fuera ayudando con la tarea de recoger las cosas de la fiesta, por lo que Carlos se encargó de salir a buscar a alguien que abriera. Al poco tiempo volvió acompañado por Gloria. Iba delante de él con un andar que la balanceaba de lado a lado y en su mano un conjunto de llaves. Subió con ellos las escaleras, buscó con agilidad entre el manojo de llaves y abrió la puerta de par en par. El primer vistazo enfrentó a Valentina con un desorden apocalíptico, la escenografía de una película en la que la civilización había terminado. Cosas sobre cosas en un desorden inmisericordia. En la pared algunos afiches, además de grafitis hechos con aerosol, simples rayones y dibujos sin técnica ni estilo. Suspiró. Pensó en qué clase de persona podía tener su cuarto de esa manera. De inmediato cambió de parecer. Gloria prorrumpió en una exclamación ahogada en cuanto tuvo una panorámica del cuarto y se llevó una mano a la boca. El cuarto no debería estar así. Había sido revolcado. Ricardo pudo dar fe de ello. Lo había registrado días atrás en busca de alguna pista y no estaba así. Ahora, sobre el suelo y la cama, reinaba un caos de prendas, papeles y objetos. Alguien había escudriñado la habitación y no había tenido ningún cuidado en ser discreto. Ricardo preguntó a la criada quién había entrado al cuarto después de que él mismo lo registrara. Ella reflexionó con la consternación de alguien cuyo oficio ha sido violentado y, al fin, aseguró que el cuarto había permanecido cerrado con llave desde que él mismo había dado la orden de que así se hiciera, o por lo menos eso creía. ¿Quién más tiene la llave? José, desde luego, y que yo sepa, nadie más. Tal vez la señora Marta Eugenia, respondió Gloria. Ambos partieron en busca de la señora. Valentina permaneció en el cuarto. Se trataba de una amplia habitación con chimenea. Al fondo había una puerta de vidrio que daba acceso a un balcón con vista al jardín. El closet abierto estaba apostado en un pequeño corredor que conducía a un vestidor y al baño. Como mobiliario había una cama, un escritorio, un sofá de 2 puestos, un televisor y un amplio escaparate de madera que cubría gran parte de la pared detrás del sofá. Todas las puertas del escaparate estaban abiertas, algunas tenían rotas las cerraduras. Un vistazo general permitía apreciar que el morador de la habitación tenía una afición exagerada por un equipo de fútbol. Además de los afiches de jugadores y una bandera, la mayoría de los grafitis en las paredes hacían alusión al equipo. Había uno en el centro de la pared que llamó su atención,
un diablo rojo con las palabras hasta la muerte en la parte inferior. Tan solo pensar que debía buscar algo en ese infinito desorden le hizo sentir algo de vértigo. Salió del cuarto y deambuló por el segundo piso. Enfrente de la habitación de José Luis Hijo había otro cuarto con la puerta cerrada. Continuando por el corredor, se llegaba a un balcón que seguramente conectaba con la habitación de la que acababa de salir. Caminó hacia el balcón con la esperanza de recibir el aire frío de la mañana sabanera. El balcón era amplio y se extendía hacia ambos costados de la casa. Era muy probable que le diera toda la vuelta y conectara todas las habitaciones. Se apoyó en el muro y miró al horizonte. Una vista espléndida de pequeñas fincas, en su mayoría lecheras, otras con cultivos, y más allá un bosque de pinos que se perdía a lo lejos. El horizonte la abstrajo totalmente por algunos instantes cuando una voz la sobresaltó. ¿Sí? Querida, ¿necesitas algo? Era una voz aguda y amable de mujer mayor. Valentina miró en dirección a la voz. Venía de una parte del balcón que estaba poblada por macetas de cerámica con arbustos florales, todos delicadamente cuidados. Se acercó dubitativa hacia los arbustos y vio que en medio de ellos, de pie y al lado de una mesilla de hierro y madera finamente labrada en un estilo anticuado, estaba una mujer mayor. Vestía un saco de lana negro abierto que dejaba ver una blusa blanca, una falda larga de paño escocés y en el cuello lucía una cadena de plata con una cruz dorada, único objeto que la adornaba, además de la argolla del matrimonio. La mujer la contempló con una sonrisa en el rostro. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó a Valentina. En las manos tenía guantes y unas tijeras con las que podaba una planta que estaba sobre la mesa. Valentina supo de inmediato que era la señora que Ricardo y Gloria buscaban. Se trataba de Marta Eugenia, la madre de José Luis y Fernanda. Tras acercarse a ella, Valentina se presentó y ella la miró con gesto reconcentrado. ¿Tú eres la hija de Ernesto Cortés, el ex senador? No, señora, es primo de mi padre. Ah, buen hombre, te le pareces mucho. ¿Me buscabas? De hecho, sí. Estoy con el capitán Ricardo y venimos a revisar algo en el cuarto de su hijo. La mujer asentía y en cuanto escuchó el nombre de Ricardo, no pudo evitar reprimir una mueca de disgusto. Lamentable lo que sucedió anoche. Sí, señora, estuve ahí. Lo siento por tus compañeros. No, no soy policía. La mujer hizo un gesto de desconcierto, como preguntando qué hacía allí si no era policía. En realidad soy periodista. Marta Eugenia la miró con gesto ceñudo y Valentina se apresuró a aclarar que había sido contactada por Fernanda. Ella le había solicitado que ayudara en el caso. Fernanda no me ha comentado nada, pero no podemos juzgarla. Está muy afectada con lo de su hermano. Todos lo estamos en realidad. Con la ayuda del Señor, ese muchacho va a encontrar su camino a casa. ¿Periodista entonces?, preguntó con gesto de desaprobación. Sí, señora, pero no estoy aquí como periodista en primer lugar. Ya antes había trabajado en diferentes casos y mi participación ha sido decisiva en algunas ocasiones. La mujer sonrió, luego le pidió máxima reserva. Todo termina por saberse. No podemos esconder nada ante el Señor, pero te pido, por favor, máxima reserva en este asunto, por lo menos hasta que mi hijo esté a salvo. Lo entiendo, y ese fue mi compromiso desde un inicio. Cualquier ayuda es bienvenida. Gracias por sumarte a estas personas que luchan por la vida de mi hijo, dijo la mujer, y Valentina creyó entrever algunas lágrimas que ocultó rápidamente, fingiendo que se ocupaba de nuevo en la planta sobre la mesa. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Valentina con alguna reserva,
pero dadas las circunstancias no podía desaprovechar ninguna oportunidad de obtener información. Claro, dime, querida, respondió la mujer sin dejar de enfocar su mirada en la planta. Gloria nos acaba de llevar hasta el cuarto de su hijo y lo encontramos revuelto, como si alguien hubiera estado buscando algo. ¿Sabe usted algo de eso? Debieron haberme consultado antes de entrar en el cuarto de mi hijo. Es una investigación en curso. Por eso, Ricardo, no importa. Sigue siendo mi hijo, aunque esté secuestrado, dijo encarándola. Valentina sintió que la mujer estaba siendo irreflexiva. Era una investigación que estaba en su punto más álgido y si todo lo que hiciera la policía debía esperar su aprobación, poco o nada podrían hacer. Iba a expresar estas ideas, pero la mujer habló enseguida. ¿Y lo del cuarto? Pudo ser mi hijo, es muy desordenado. Hablen con Gloria, ella es la única que tiene llave de ese cuarto, además de José. Cuando terminó de hablar, volvió a la planta sobre la mesa. Con movimientos intranquilos, cortó una rama más grande de la que debía cortar e hizo un gesto de disgusto. Valentina sintió pena por la mujer. Entendió que su rabia no era contra ella o contra la policía. Era por la situación que estaba atravesando, por la impotencia que la agobiaba. Debía estar sufriendo, y mucho. Decidió que lo mejor era disculparse por la intromisión y marcharse. Cuando se percató que la mujer lloraba en silencio, dio un paso al frente y habló. Siento mucho haberla importunado. No era mi intención avivar su pena. No te preocupes, querida, dijo la mujer, limpiándose las lágrimas con el dorso de los guantes. Luego se los quitó y se sentó. Trato de mantenerme ocupada, haciendo cosas estúpidas como esta, para no estar todo el día pegada al teléfono, esperando que los secuestradores llamen, o metida en la capilla, rezando a toda hora. Pero sabes, es difícil. Es más fácil para José Luis y Fernanda, ocupados en sus vidas, pero yo, aquí, estoy todo el tiempo esperando a que regrese, anhelando que vuelva en cualquier momento. Valentina se acercó más a la mujer. Ella le indicó una silla al lado de la suya. Valentina tomó asiento. ¿Dices que Fernanda te contactó? Sí, he logrado buenos resultados en otras ocasiones y Fernanda espera lo mismo en el caso de su hijo. Fernandita es un amor, es su hermanito. No la culpo por buscar ayuda, incluso en un periodista. Lo que me comentas del cuarto es extraño, aunque es cierto que José es un desastre con el orden calcado a su papá, solo que José no deja que Gloria ni nadie entre en su cuarto a ordenar. Además de Gloria, ¿sabe quién pueda tener las llaves? No, nadie. José únicamente. Las llaves están colgadas en la cocina cuando no las está usando Gloria. Lo siento, si lo que dices es cierto y alguien estuvo buscando en ese cuarto, pudo haber sido cualquier persona. ¿Puede el secuestrador estar en esta casa? Marta Eugenia hizo un gesto de miedo y llevó una mano a su pecho, agarrando con fuerza el crucifijo. Eso precisamente estamos indagando, pero no hay nada concluyente por ahora y es mejor no hacer acusaciones apresuradas. Marta Eugenia sintió pensativa, desconfiada. Luego sacó un pañuelo de uno de los bolsillos de su saco y limpió unas lágrimas que asomaban por la comisura de sus ojos. Puso una mano sobre la de Valentina y preguntó, ¿Eres creyente, querida? Tengo una relación muy personal con Dios, respondió Valentina después de meditarlo unos segundos. En realidad no creía en ninguna religión, pero siendo que hablaba con una mujer que tenía en el pecho un enorme crucifijo de plata, no le pareció prudente negarlo de forma rotunda. Marta Eugenia quitó su mano de encima de la de ella. Ustedes los jóvenes tienden a ser irreverentes. Es natural, es propio de la juventud. Así es mi José, irreverente. No entiendo por qué Dios permitió que esto sucediera, pero todos los días le pido que lo lleve por buen camino
que se haga su voluntad. Sé que al final siempre se cumple la voluntad de Dios, de una forma u otra, y ese es el buen camino. El día que José desapareció, me dijo que iba a venir a ayudar con las preparaciones del cumpleaños de su padre. Me pareció extraño, porque José no es de los que ayudan mucho, más bien muy poco. Pero me dije, alabado sea el Señor, hoy las cosas van a ir por donde deben ir. Y entonces nunca llegó. La mujer se limpió las lágrimas con su pañuelo. ¿Ese día le dijo algo más? ¿Algo que la hiciera pensar que las cosas no estaban bien? Preguntó Valentina tras una corta pausa. Marta Eugenia pareció meditar unos segundos y luego negó con la cabeza. Al parecer, pensó Valentina, nadie sabe nada de José, ni su novia, ni su hermana, ni su madre. El hijo problema vivía una vida a espaldas del mundo, negando a un mundo que parecía ignorarlo completamente. Habla con Tavo, con Estevitan. Él puede saber algo, él habla mucho con José. Las palabras de Marta Eugenia fueron interrumpidas por Gloria, que entró al balcón y las encontró sentadas. Perdón, señora, venía a notificarle que el inspector Ricardo está en la casa. Acabo de abrirle la puerta del cuarto de José. Sí, sí, aquí. Perdón, querida. Cortés, recuerdo tu apellido, pero no tu nombre. Valentina. Valentina ya me puso al tanto de la situación. Es muy extraño lo del cuarto de José. Lo es, señora, respondió Gloria con deferencia. Un silencio largo entre ambas mujeres indicó a Marta Eugenia que Gloria quería decirle algo en privado. Marta Eugenia entonces despidió a Valentina de una manera cordial pero tajante. Ella, sabiendo que a su pesar la entrevista había terminado, se despidió de forma educada con el nombre de Esteban en su mente. Cuando ya se ponía en pie, recordó que Esteban era el joven que estaba con Federico cuando había ingresado en la hacienda. Entonces, de repente, Marta Eugenia agarró su mano y la jaló hacia sí con gentileza. Por favor, querida, no olvides contarme cualquier cosa que vayas descubriendo, dijo ella algo anhelante, como si depositara todas sus esperanzas en esa muchacha desconocida que prometía mucho, aunque nunca había oído hablar de ella. Así será, concluyó Valentina, y de nuevo se despidió, esta vez con un cálido apretón de manos. Partió dejándolas a solas en el balcón. Al entrar de nuevo en la casa, sintió tristeza por la mujer. ¿Cómo era posible que una madre que parecía tan dedicada y amorosa saliera con un joven crápula como su hijo? No podía entenderlo. Luego fue directo al cuarto de José Luis hijo, volvió hasta el rellano de la escalera. Esta vez sí observó la salita de lectura, que estaba bordeada por bibliotecas con libros de piso a techo, dos sillas de lectura, un sofá, una lámpara y una mesita de centro con libros de arte. A un costado del estudio se extendía un corredor, similar al que ya había recorrido con dos habitaciones a cada lado. Al fondo, de nuevo el balcón. ¿Era por acá? Se preguntó desconcertada. El tercer piso tenía tres corredores y acababa de perderse. Caminó por el corredor que se abría frente a ella y vio que una puerta estaba entreabierta. Tenía pegado un corazón de metal dorado con una banderita de Colombia. Su innata curiosidad le impidió continuar caminando sin mirar por el resquicio de la puerta. Se trataba de un cuarto de las mismas dimensiones que el de José Luis. Estaba muy bien organizado. La cama tenía un edredón mullido de color rosa. En las paredes observó muchas fotos enmarcadas y lo que parecía ser un diploma. Golpeó suavemente con sus nudillos la puerta y esperó alguna contestación. No hubo respuesta. Dio un leve empujón y la puerta abrió sin problemas. Era el cuarto de Fernanda, supuso, y el contraste con el de su hermano era evidente. La cama estaba acompañada por un escritorio y una pequeña sala, todo en un orden inmaculado. Sobre una mesa de noche vio algo que llamó su atención, una libreta marcada con el escudo de fútbol que había visto en el cuarto de José Luis. Era un objeto que, sin duda,
desentonaba en la estancia, cuidadosamente organizada y distribuida para brindar una buena impresión. Valentina miró al lado y lado del corredor. No había nadie. Toda la actividad de la casa estaba concentrada en los jardines. Los sonidos eran distantes, por lo que se aventuró a entrar y cogió la libreta. La abrió y vio nombres y números garrapateados con una letra descuidada y casi indescifrable, escrita con varios tipos de esferos e incluso a lápiz. Sin duda no era de Fernanda, sino de José Luis hijo. Vio el nombre de Federico, al frente un número de teléfono. También creyó reconocer el nombre de Maritza con su respectivo teléfono y debajo, escritos varios números que no podían ser otra cosa sino sumas de dinero. No eran los únicos nombres con ese patrón. Otros, tanto de hombres y mujeres, o apodos indescifrables, estaban acompañados de números de teléfono y en algunos casos de sumas de dinero anotadas alrededor de forma desorganizada. En otras páginas, acompañando nombres y números, vio dibujos toscos de escudos de fútbol, penes, mujeres y hombres desnudos. Uno de los nombres se repetía en varias páginas, eróticos, y tenía sumas de dinero tachadas. La concentración que tenía en la lectura de la libreta se vio interrumpida por el ruido repentino de la puerta principal de la casa que se abría y una voz familiar que saludaba y luego caminaba hacia las escaleras. Era Fernanda, que hablaba con Carlos, quien la saludó con un tono alto de voz y le hizo conversación, reteniéndola por unos instantes y así ganarle algo de tiempo a su jefe si estaba haciendo algo indebido, tal y como lo hacía Valentina. Sobresaltada, soltó la agenda sobre la mesa de noche y ésta cayó al suelo, desparramando varios papelitos, entre estos una que otra tarjeta. Apresuradamente las recogió y las fue metiendo dentro de la agenda. Una de ellas llamó su atención, 1000 eróticos. Tenía escrito sobre un fondo negro y en letra neón rosa. Debajo del nombre anexaba un teléfono. La giró. Nada por detrás. ¿Te tratará acaso del eróticos de la agenda? Puso la agenda de nuevo sobre la mesa. Fernanda sobrepasó rápidamente a Carlos y subió las escaleras. El sonido de los tacones sobre los escalones iba acompañado por el tintineo metálico de sus pulseras. Valentina salió rápidamente del cuarto, entrecerró la puerta y se dirigió por el corredor hacia el fondo, hacia el balcón. Los pasos de Fernanda ya estaban en el rellano de la escalera. Valentina supo que no alcanzaría a salir, por lo que se detuvo y dio media vuelta para encontrarse de frente con Fernanda. Estaba a solo un par de metros de la puerta del cuarto del que había acabado de salir furtivamente. Fernanda se sorprendió al verla en el corredor y su cuerpo se sobresaltó con un brusco movimiento. Detuvo su paso acelerado. Tras un instante recompuso su postura y continuó caminando lentamente hacia su cuarto. Preguntó, un tanto balbuceante, ¿Qué haces aquí, Valentina? Sus pasos alcanzaron la puerta que vio entreabierta. Miró a continuación a Valentina, ladeando un poco su rostro y arrugando los ojos. Hola, Fernanda, ¿cómo anda todo? Respondió, evadiendo su pregunta para no tener que justificarse. Bien, Valentina, dijo ella en tono dubitativo y a continuación preguntó, ¿me estabas buscando? No, Fernanda, vine con el capitán Arango, ¿lo has visto? No, pero encontré a su esbirro abajo. Mientras hablaba, abrió la puerta de su habitación y miró adentro con atención, casi con precaución, como si de golpe ya no fuera su cuarto o esperara que una presencia extraña saltara sobre ella en cualquier instante. Deseando romper el silencio e interrumpir las cavilaciones de Fernanda, Valentina dijo que venía a ver el cuarto de su hermano, pues Ricardo quería corroborar algo. Sí, bueno, pero ¿qué haces tú aquí? El énfasis en el aquí solo podía representar su cuarto,
al cual Fernanda ya había ingresado y dejó la cartera justo sobre la mesita de noche, tapando la agenda de su hermano. Fernanda miró a Valentina a los ojos y se instaló entre ellas un tenso y corto silencio. Al final le respondió: Vine acompañando al capitán Arango, como ya te dije. El cuarto de tu hermano estaba cerrado. Mientras lo abrían me dediqué a deambular un poco. Espero que no te moleste. Fernanda no respondió. Evidentemente estaba molesta. Se quitó los zapatos de tacones, tiró la chaqueta sobre la cama. Luego habló, cambiando de tono. Sabes que Ricardo ya no está en el caso. Lo sé, pero nadie más se ha contactado conmigo y como te había dicho, no quiero dejar tirada la investigación. Te entiendo. Vale, mira, quisiera cambiarme. Estoy exhausta. Luego te busco y hablamos, ¿te parece? Ok, Fernanda, te veo luego. Cuando estaba a punto de salir, una idea cruzó por su mente y se devolvió repentinamente. Fernanda, hoy conocí a una mujer llamada Maritza. Dijo que era novia de tu hermano. Valentina la miró con atención, midiendo su reacción. Fernanda sonrió y luego replicó: ¿La novia de José? No, no me suena. José andaba con muchas al mismo tiempo. Ella dijo que te conocía. Fernanda, que estaba sacando ropa del closet, volteó a mirarla interesada. ¿Qué te dijo? Nada, solo que no le caías bien. ¿Nada más? No, nada. ¿La conocías? Tal vez, no lo sé, tal vez la conocí. Ahora mismo no me suena de nada. Valentina agradeció a Fernanda y salió de la habitación. Cuando estaba en el rellano de las escaleras, respiró hondo, queriendo quitarse la tensión de encima. Se encaminó hacia la habitación de José Luis Hijo, en donde escuchó ruidos. La puerta estaba cerrada. Abrió y de sopetón encontró a Ricardo, navaja en mano, rasgando el forro del colchón de la cama. Valentina, atónita, quedó con la boca abierta y la mano en el pomo. Ricardo la miró y soltó el colchón. Se rasgó un poco, dijo mientras guardaba la navaja en un bolsillo. ¿Y encontró algo? Además de una colección de videocassettes porno. Nada valioso. Según la señora, nadie ha entrado al cuarto desde que yo lo dejé. Es decir, que este cuarto tiende a desorganizarse solo. Valentina cerró la puerta para que nadie más los escuchara. Creo que encontré la agenda de José Luis. Está en la habitación de Fernanda. Ricardo hizo un gesto de desconcierto. Luego dijo: Nadie nos había hablado de eso hasta ahora. ¿Cree que si se la pedimos amablemente nos la entregará? Bueno, la verdad, yo no debería saber que existe. No la encontré de un modo muy casual, ni ella me la mostró. Ricardo movió la cabeza afirmativamente. ¿En dónde está? Sobre su mesa de noche. Ricardo guardó silencio por unos instantes, luego preguntó si era posible volver a ese cuarto y tomarla. Valentina negó con la cabeza. Está muy prevenida. Ambos permanecieron en silencio, meditando su situación. A Valentina de pronto todo le pareció muy extraño. ¿Por qué, si Fernanda la había llamado a colaborar en el caso, ocultaba información? Le había dicho que quería recuperar a su hermano a toda costa, pero en un mismo día había notado que no estaba colaborando de manera muy activa. ¿Qué escondía? ¿Por qué se había guardado la libreta de su hermano, la que podría dar pistas sobre sus contactos? ¿Para protegerlo? ¿Proteger el buen nombre de la familia o tal vez para protegerse a sí misma? Puedo intentar recuperarla, discó pensativa. Ok, consígala, concluyó Ricardo. Más que darle una orden, había formulado un deseo en imperativo. Sabía que sin una orden de cateo no podía entrar al cuarto de Fernanda, que para complicar las cosas era senadora de la República, alguien que podía hacerle la vida muy difícil si se extralimitaba. Sin su colaboración, tenía las manos atadas para obtener la libreta.
Valentina se dirigió de nuevo al cuarto de Fernanda. Estaba cerrado. Golpeó y desde dentro escuchó un siga. La esperaba, y ya no estaba sola. Fernanda se hallaba sentada tras su escritorio y Federico estaba en el sofá con un libro entre las manos. En cuanto ingresó, Fernanda preguntó si se conocían y, cuando ella respondió afirmativamente, que habían acabado de ser presentados, hizo un gesto con su mano para que se sentara frente a ella, junto al escritorio. Valentina ingresó sintiéndose animal de presa rodeado de fieras, pero no lo transparentó. Por el contrario, miró alrededor con apariencia desprevenida. Sobre la mesa de noche ya no estaba ni la cartera de Fernanda, ni la libreta de su hermano. Siéntate, linda, dijo Fernanda con amabilidad, empleando la misma sonrisa vacía de su prometido. No, gracias, Mafe, se negó Valentina, usando el mismo cariño fingido de su anfitriona. Solo venía a despedirme. ¿Encontraron algo?, preguntó a continuación Fernanda, con un gesto medido de conveniente preocupación. Valentina, de golpe, sintió que era la primera vez que veía a la mujer que tenía enfrente. No, nada de provecho, respondió con sequedad. Confío en que el nuevo inspector será más expedito que el capitán Arango, habló Federico. En su rostro se perfilaba la misma sonrisa hipócrita de antes. Sus gestos amanerados hacían ver como si quisiera ridiculizarla por estar en compañía de Ricardo. Valentina volteó a mirarlo y asintió con la cabeza. No quiso darle el gusto de responder y justificarse. Luego se acercó un poco a Fernanda como si quisiera decir algo al oído, solo para ellas dos. En este momento de la investigación cualquier información es vital. Si tienes un dato que aportar sobre tu hermano, si llegas a recordar algo de sus relacionados, si te comentó alguna deuda, cualquier cosa, sería muy provechosa. Fernanda negó con la cabeza. Linda, lo que tenía que decir lo dije en su momento. He aportado con todo lo que puedo ayudar, pero como te había dicho, yo no andaba con mi hermano. Somos muy distintos y ya casi ni nos hablábamos. Lo siento, Vale, pero si recuerdo algo, seguro te llamo. Ok, Fernanda, es difícil llegar a tu hermano cuando parece que nadie sabe nada de él. Anda por el mundo como un paria. Al final de las palabras de Valentina, Fernanda bajó la mirada a los papeles que tenía sobre el escritorio. Se despidieron de manera muy diferente a como lo habían hecho cuando Fernanda, un par de días atrás, la buscó para pedirle ayuda. En 2 días muchas cosas habían sucedido que sembraron mutua desconfianza entre ambas. Bajó las escaleras y encontró a Ricardo conversando con el hombre que estaba con Federico en el momento en que ellos llegaron y que luego se había escabullido furtivamente. Tenía rasgos finos, atractivos, aunque su fisionomía era muy delgada para el gusto de Valentina. Vestía con un overol impecable que denotaba esmerada atención a su presentación personal. En cuanto Valentina estuvo junto a ellos, Ricardo hizo las presentaciones. El joven es Esteban. Trabaja en la casa y en la oficina del doctor. ¿Me equivoco? En absoluto, señor, respondió Esteban con gesto servicial y atento. Tendió la mano a Valentina, que vio cómo en su rostro se perfilaba una sonrisa abierta y al parecer sincera. Así que este es Esteban, aquel que Marta Eugenia considera es el único que puede saber algo de su hijo. Una primera impresión, que se reforzó con la conversación que tuvieron a continuación, le llevó a pensar que aquel hombre difícilmente podría relacionarse con un personaje como José, a no ser como un viejo mayordomo y su joven y disoluto amo. ¿En qué se desempeña en la oficina del doctor José Luis?, preguntó Valentina. Soy un todero, hago de todo un poco. ¿Y eso incluye la labor de mesero? Esto, no. Antes trabajé en la compañía de eventos del doctor Federico. Allí me conoció el doctor José Luis y me contrató hace unos años. Pero el día de la desaparición de José Luis hijo, usted trabajaba como mesero, ¿cierto?
Así es. El doctor es un ángel, ha sido muy generoso conmigo, me ha ayudado mucho. Ese día me ofrecí a coordinar el servicio para la celebración, por agradecerle nada más. ¿Conocía usted a José Luis Hijo personalmente? Esteban miró con desconcierto a Ricardo, quien comprendió su reserva. Ya antes lo había interrogado, dijo dirigiéndose a Valentina, pero por favor respóndale. Habló Esteban, que asintió con naturalidad. Sí, lo conocía. ¿Desde cuándo lo conocía? Desde que empecé a trabajar con el doctor José Luis, respondió Esteban como si fuese algo que debía darse por sentado. ¿Y cómo era la relación de José Luis con su hermana? El joven abrió los ojos, desconcertado por la pregunta. Por una fracción de segundo miró hacia arriba, al segundo piso, donde estaba Fernanda. Luego respondió apresuradamente, buena, eran hermanos. ¿Eso quiere decir que andaban juntos? No, 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 no estoy diciendo eso. Solo digo que eran hermanos, pues deberían llevarse bien, ¿no cree? ¿Cómo sabía usted que se llevaban bien? La verdad, no lo sé muy bien. Lo conjeturo porque los veía hablarse cuando se encontraban en casa o en la oficina del doctor cuando se reunían por festividades, cosas así. La verdad, no sé nada más de su relación. ¿Era usted amigo de José? Esteban meditó un poco. Su rostro no demostró ninguna emoción, aunque esa rigidez emocional era también una forma de afectación. Al final respondió, no. Compartimos algunas aficiones como el fútbol, pero nada más. Soy trabajador de su padre y me he ganado la confianza de la familia y por ende la suya, pero yo no llego a considerarme como su amigo, ni tampoco creo que él lo haga hacia mí. El día de la desaparición, ¿sabe si Fernanda y José Luis hablaron algo antes de la fiesta? No lo sé. La velada comenzó a prepararse desde el mismo domingo temprano y no vi a José Luis en ningún momento. Déjeme ver si lo entiendo, dijo Valentina, ladeando su rostro y mirándolo con inquietud. Nadie sabe si José Luis vino a dormir a su casa en la noche el día que fue secuestrado. Esteban se encogió de hombros y respondió, pues eso parece. Cuando trabajé aquí en el servicio, José Luis tenía la costumbre de llegar tarde y salir temprano, o no llegar, o no salir en todo el día. Nadie conocía sus horarios. De eso hace unos años y al parecer no han cambiado. ¿Gloria podría saberlo? Preguntó Valentina. No lo sé, tal vez sí, aunque ella salió en la mañana temprano y llegó hasta el mediodía. Ricardo y Valentina se miraron. En la declaración ella nunca dijo que se hubiera ausentado, afirmó Ricardo. Ella sale todos los domingos en la mañana. ¿A dónde fue? Preguntó Ricardo. No lo sé, es muy reservada con su vida personal. Pueden preguntarle a ella misma. Gracias, Esteban. Ambos se despidieron y Esteban se disculpó por la imprecisión de sus respuestas y no poder colaborar más. Emprendieron la marcha, pero Valentina se retrasó y de nuevo encaró a Esteban. Una última pregunta. ¿Cómo describiría usted a José Luis Hijo? Esteban retrocedió algunos centímetros y un movimiento rápido de sus ojos oteó a su alrededor. Valentina entendió que no era fácil para él hablar. Tranquilo, hombre, solo entre nosotros, dijo acercándose a él. Esteban suspiró, como quien sabe que debe enfrentar una tarea que no quiere realizar. Vieron juntos a Ricardo caminar hacia la cocina de la casa en busca de Gloria. Al final, rebuscando las palabras, dijo un tanto entre dientes, como lo opuesto a su padre. ¿Y eso qué quiere decir? De nuevo hubo un corto silencio. Una persona que atrae los problemas, concluyó Esteban mirando hacia el suelo. Cuando Valentina se reunió de nuevo con Ricardo, él ya estaba conversando con Gloria. Ella estaba hablando. Yo no mentí, inspector,
decía con gesto de temor. Ustedes me preguntaron si había estado en la celebración, y así fue. El que hubiera salido en la mañana no me pareció importante, no tiene nada que ver con lo que pasó. ¿A dónde fue? Cortó Ricardo su justificación. Gloria, visiblemente contrariada, hizo silencio. Agarrando sus manos entre sí, en un ademán nervioso respondió: ¿A dónde voy todos los fines de semana? A servir en un hogar para personas especiales. ¿A servir? Preguntó Valentina extrañada. Sí, a trabajar voluntariamente. Caridad. No puedo ayudar con dinero, pues entonces lo hago con trabajo. ¿Iba allí todos los fines de semana? Continuó preguntando Valentina. Sí, a ayudar. Hay personas que se han habituado a mí, a mis visitas. Iba a continuar explicándose y Ricardo de nuevo la cortó. ¿Y su familia? No tengo. Llevo trabajando como doméstica por más de 30 años y desde que salí de mi casa nunca volví. No tengo familia. La mujer estaba visiblemente atemorizada. Pudo haber sido por su postura indefensa o por el deseo de seguir alguna otra pista. Ricardo vio por terminado el interrogatorio, solicitando únicamente que diera a Carlos el nombre del lugar al que había ido y pidiéndole que estuviera disponible para más preguntas. Valentina, por el contrario, seguía sospechando de ella y continuó preguntando: ¿Hace cuánto trabaja para la familia del doctor José Luis? La mujer, que se había distendido un poco, atenazó de nuevo sus manos entre sí, tan fuerte que se pusieron blancas. Tras un periodo de silencio respondió: 4 años, hace 4 años. ¿Y antes? Para el señor Alberto y doña Cecilia Caicedo. Trabajé con ellos 13 años. ¿Y por qué los dejó? No los dejé, señorita, respondió Gloria. Al señor Alberto murió y doña Cecilia se fue a vivir con sus hijos. Ya murió el año pasado. Es decir, ¿nadie puede dar razón de su pasado laboral? Gloria, que apretaba sus manos con fuerza, miró a Ricardo como buscando un aliado. Al no encontrarlo, miró al suelo, permaneció en silencio. Busque a los hijos de sus antiguos patrones y nos da los números de teléfono para hablar con ellos, dijo Ricardo como lanzándole un salvavidas. Debemos corroborar la afirmación. Las palabras que había escuchado no le brindaron mayor tranquilidad y Gloria se alejó después de despedirse con la mirada perdida en el suelo y las manos firmemente agarradas entre sí. ¿Le cree? Preguntó Valentina a Ricardo. Le creo, respondió con firmeza y se dirigieron hacia el escarabajo del 82. Era una mujer sin pasado y sin familia. En su mente recordó el nombre de la bruja homicida, la llanera María. Se dijo que era muy pronto para aventurar algo sobre aquella posible sospechosa que continuaba libre y que quizás, podía encarnarse en una amable mujer del servicio. Antes de decir algo, esperaría el resultado de las pesquisas que hiciera Ricardo sobre Gloria y luego se replantearía si era oportuno continuar por allí. El portón de salida estaba cerrado con llave y tuvieron que llamar con la campana a Gloria para que les abriera. Su actitud había cambiado. Se le veía altiva y Valentina supo que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, fuese lo que fuese. Cuando Ricardo y Carlos subieron al carro, a Valentina le pareció que éste había cambiado, que se había convertido en uno más pequeño y de juguete. No bien hubo cerrado la puerta de su asiento, Ricardo preguntó: ¿Y la libreta? Valentina movió la cabeza negativamente. Al parecer, ya no existe. Se arrepintió de no habérsela apropiado cuando la tuvo entre las manos y midió al vuelo las posibles consecuencias que ese acto le habría acarreado. En peores me he visto, se dijo. Ricardo se cruzó de brazos y miraron todos hacia el frente de la casa, meditando sobre el siguiente movimiento que darían. Valentina encendió el auto y lo puso en marcha. Habían acudido en busca de respuestas y se marchaban con la cabeza llena de preguntas. Valentina lanzó una última mirada a la casa y supo que Marta Eugenia estaría en su balcón.
naufragando en el dolor de una impotencia culpable. Fernanda y Federico estarían espiando tras alguna cortina, escondidos, escondiendo algo. Cuando se pusieron en movimiento, lanzó una despedida con la mano a Gloria, que había permanecido en el portón esperando su partida. Su rostro ya no reflejaba miedo, había desafío en su mirada. No devolvió la despedida. Fin del capítulo sexto. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó y puedes apoyarme en esta labor, únete a mi Patreon, El Bardo, o si lo prefieres, sabes que puedes adquirir el libro en el link que dejo en la descripción. Me despido una vez más deseándoles paz y felicidad. Hasta un próximo episodio.